Gonzalo Pérez Jacome acusa aos concelleiros do Partido Popular de non estar facendo ben as cousas e volve reprocharlles que as termas estean pechadas. Es un tema que ahora mismo está asumiendo todas las responsabilidades del Partido Popular. Bien es cierto que yo dije que le ponía una fecha límite del 1 de diciembre que iban a abrirse sí o sí. Al final el Partido Popular me dijo, déjanos este tema a nosotros. Y quien ahora es responsable de abrir o no las termas es el Partido Popular, pero yo no voy a esperar mucho más. El gran problema de las termas es las estrictas normas que puso la Xunta de Galicia, que además injustificadas muchas de ellas, totalmente injustificadas e incluso absurdas, e son las que realmente ponen trabas para que se abran las termas. Tamén critica o traballo que Ana Morenza está facendo cos presupostos. Este tema lo lleva Ana Morenza, lo lleva ya Ana Morenza, y me llama la atención porque llevan configurando nuevos presupuestos en distintos departamentos sin hablar con la oposición, cuando realmente hoy en día tenemos una oposición que frena cantidad de cosas. Entonces yo creo que igual se empezó la casa por el tejado, porque ya digo, los presupuestos están bastante avanzados, pero lo que no está avanzado es haber hablado con la oposición y consensuarlo. Entonces me parece un poquito, no sé, no le veo mucha opción de prosperar, porque me parece que se empezó la casa por el tejado. Para o alcalde, o Concello funcionaba igual cando o PP non estaba no grupo de goberno e había solamente 3 concelleiros, e deixa caer unha mensaxe para Jorge Pumar. Casi todo lo que está haciendo, repito, si en vez de estar 10 concejales estuviéramos 3 y ahora 4 de DO, pues hubiera sido yo creo que muy parecido, porque las cosas salen adelante igual con 4 concejales que con 10, lo que es el tronco de las cosas. Es decir, los parques que ahora mismo se están inaugurando y haciendo obras desde medio ambiente se harían igual si estuviera yo de concejal de medio ambiente.